El día de hoy se me ha encomendado el corrido a Pepe Figueres, a José Figueres Ferrer, precisamente en el mes de su nacimiento. José Figueres Ferrer nació el 25 de septiembre de 1906 y en el 1948 se convierte en ese caudillo, en ese libertador y fundador de nuestra segunda república de Costa Rica. Y tengo el honor de presentar ante ustedes el corrido a Pepe Figueres de letra y música de Carmen Granados. Allá en la lucha y en San Cristóbal un estandarte yo vi flotar. El estandarte a Pepe Figueres que no ha caído y nunca caerá. Allá en la lucha y en San Cristóbal un estandarte yo vi flotar. El estandarte a Pepe Figueres que no ha caído y nunca caerá. Viva Pepe, vivan sus hombres, todos muchachos de armas tomar. Vivan los toras y medallitas que por la patria saben luchar. Viva Pepe, vivan sus hombres, todos muchachos de gran valor. Viva el valiente Pepe Figueres, nuestro gallardo libertador. Es una garantía fundamental que se le debe otorgar a todas las personas y que nadie puede ser tratado o sometido a tratos crueles y degradantes. Es un demócrata porque desde la perspectiva del poder está convencido de que la soberanía reside en la nación, que para evitar los abusos de poder, ese poder debe estar dividido según consagra el artículo 9 de nuestra Constitución Política. Porque para evitar también la arbitrariedad, sabe que la acción de los gobernantes debe estar orientada por el principio de legalidad y que deben haber tribunales de justicia para someter, dado el principio de responsabilidad, a quienes gobiernan a las consecuencias que se deriven de sus actos contrarios a la ley o la Constitución. Si quedáramos en este punto, Rodrigo Facio sería un neoliberal puro. Pero a esos derechos que tradicionalmente acepta el liberalismo político y económico, él le agrega un elemento fundamental y es la necesidad de la intervención del Estado para que las libertades que se proclaman desde la Constitución Política tengan un sentido o un refuerzo material de tal forma que le permita a todas las personas poder vivir con algún nivel de bienestar y dignidad. Lo cito: la historia del hombre ha sido la historia de la lucha por la libertad y la dignificación de la esencia humana. Pero agrega que la libertad a secas, sin seguridad económica, es un concepto vacío, una expresión sin valor práctico, por tanto, inaplicable. Explica Facio que la libertad no puede ser en estos tiempos una mera facultad moral,
sino una capacidad de acción desde el momento en que no es libre el hombre estrangulado por la miseria, flagelado por la ignorancia y torcido por la mano dura de los fuertes. Yo agregaría, no se es libre, torcido por la mano dura de las leyes del mercado, de la publicidad que nos tiene sumidos en un mundo de consumismo salvaje, donde ya no tenemos tranquilidad ni paz, porque todo lo que producimos, todo nuestro salario, hay que devolvérselo al mercado que permanentemente nos está generando necesidades y demandas que no podemos satisfacer ni con un trabajo, ni con 2 trabajos, ni con 3 trabajos. Facio critica el liberalismo económico, eso que hoy denominamos neoliberalismo, porque exalta al individuo como un sujeto del mercado, como un homo económicos, como un simple consumidor, pero no como un sujeto moral. Manifiesta que aunque el clasicismo es individualista, es decir, el neoliberalismo, desde el plano económico, filosóficamente representa una postura transpersonalista en la que la persona no aparece como un fin en sí mismo, sino como un medio, como una herramienta para alcanzar otros propósitos que serían, agregamos aquí, los de libre mercado, es decir, el consumo y la maximización de ganancias. El liberalismo económico, dice Facio, si se toma como fin, conduce al hombre a la abyección, porque el materialismo, la pura satisfacción de las necesidades fisiológicas, el simple disfrute de los goces materiales de la vida como objetivo último, desemboca en un simplista programa de parque zoológico modelo. Por otra parte, critica el marxismo. Yo he escuchado gente decir que Facio era comunista. Facio no era comunista. Facio era un socialdemócrata. Vean qué interesante lo que dice él sobre el marxismo. Lo critica porque, al igual que el liberalismo, ha reducido la persona humana a la categoría de cosa, a la categoría de objeto. Según Facio, el marxismo trata a las personas como una simple tuerca en el gran mecanismo dialéctico de la historia. El hombre no existe como elemento moral y libre, sino como un instrumento, como una cosa de una ideología y finalmente del Estado que le dice qué hacer y cómo hacerlo. Desde este punto de vista explica que el discurso revolucionario, adversativo o contestatario que utiliza el marxismo para imponerse es contrario al ser nacional. Por tanto, que la idea de un movimiento político fundado en la teoría radical de la lucha del proletariado contra la burguesía es totalmente extraña a las necesidades y las posibilidades de los costarricenses. Buenas noches. Agradecerles primero a ustedes, rompiendo el protocolo, porque en realidad tanto don Alex como mi persona estamos aquí por ustedes, estudiantes, lo más importante de una universidad. Agradecerle al buen amigo Juan Alberto por la invitación y a la Rectoría de la Universidad por abrir esos espacios académicos de conversación de lo que está pasando en nuestro país. No podemos seguir estando nada más en las aulas universitarias, salir y no darnos cuenta, ¿verdad? Tenemos que construir un país y es labor de todas y todos en este momento. Algo que le gustó mucho a Juan Alberto en un momento fue esto. Creo que lo conocen. ¿Quién? Pues no, ¿sos morado? ¿Sos morado? Tenelo. ¿Vos te pondrías en este momento la camiseta de la gloriosa Liga Deportiva Alajuelense? No, porque tenés una posición futbolística. Pues las ideologías deben ser eso, deben ser una camiseta donde la defendamos, la apoyemos, construyamos con esa camiseta. Y no podemos creerle a las personas que dicen, no tengo ideología, no me interesa, ¿qué importa la política?
Eso es mentira. Si sube la gasolina, y yo no soy ni liberacionista, ni del movimiento libertario, ni del PAC, me afecta. Y la gasolina sube por efectos económicos y por efectos políticos. Entonces, la próxima vez que alguien les diga, no, yo no tengo ideología, tal vez no la ha encontrado, la que su corazón y su mente piensan que es, pero todos en el fondo tenemos una ideología. Y la socialdemocracia, los invito a montarse en el carrito de la historia, la socialdemocracia es una ideología. Donde tiene 3 etapas históricas. La socialdemocracia originaria de 1870 a 1900, que nace de aquel señor de la derecha, Carlos Marx, con sus tesis que aquí ya ustedes han escuchado. Surge a finales del siglo XIX, principios del XX, del seno del marxismo, o sea, los que nos autodenominamos socialdemócratas, tenemos unos primos llamados comunistas. E imagínense la Europa de ese tiempo, un crecimiento capitalista industrial exagerado, donde las y los trabajadores estaban siendo explotados. La socialdemocracia originaria piensa que se puede llegar a una sociedad socialista mediante una evolución dentro de la democracia. Primer concepto importante para comprender la socialdemocracia. Una evolución dentro de la democracia representativa y no una revolución violenta, como piensan los primos comunistas, a las armas. Por eso, los socialistas, también llamados socialistas reformistas, somos distintos a los socialistas revolucionarios. Edward Bernstein utiliza los principios del marxismo y crea su libro Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, donde las grandes diferencias con el marxismo es que no es puramente materialista ni puramente económico como lo presentaban las tesis de Marx, que la historia no actúa exclusivamente por fuerzas económicas, y aquí lo uno a lo que decía don Alex, que me honra compartir tablas en este momento con él. Lo que decía don Rodrigo Facio, no era un tema económico, había un ser humano de por medio. Por eso don Rodrigo es uno de los humanistas más importantes de nuestro país. Otra diferencia es que la teoría de la plusvalía es simplista y demasiado abstracta. El tema de la plusvalía es un tema de investigación aparte, donde nos trata de explicar cuál es el precio que tienen las personas que trabajamos, nos dan un salario, pero más allá de eso, fabricamos cosas y son los capitalistas los que se adueñan de eso y lo venden. Por eso las tesis marxistas están en contra de este capitalismo salvaje. Admitiendo la lucha de clases, porque los socialdemócratas las admitimos, pero no es exclusivamente entre capitalistas y proletarios, sino que hay luchas internas, hay un movimiento dentro de los mismos capitalistas y dentro de los mismos proletarios. Y no es preciso una revolución violenta para alcanzar el socialismo, porque se puede llegar mediante una evolución pacífica, la democracia, socialdemocracia. Esas son las principales diferencias que presenta el autor con respecto a las tesis marxistas. Para los revisionistas también otro concepto conocido para los socialdemócratas, o así nos denominan, la conquista del poder político. Esto de ser socialdemócrata no es para ir solamente los domingos al estadio con mi camisa de la Liga Deportiva Alajuelense, es para obtener poder político. Ese es el fin de un partido político. Debería lograrse por el camino de la lucha parlamentaria mediante la explotación del derecho al voto y la utilización de todos los instrumentos legales. Una diferencia con los socialistas revolucionarios. En este sentido, Bernstein define la socialdemocracia como un partido de reformas socialistas democrático que lucha por el progreso social y la conquista de la democracia con la finalidad de impulsar el desarrollo de una sociedad socialista. Esto es, en síntesis, lo que es la socialdemocracia
en esta primera etapa. Hay otros personajes de la socialdemocracia originaria donde no vamos a entrar, pero tenemos a Rosa Luxemburgo, una ideóloga de la socialdemocracia, que se termina separando de esta socialdemocracia originaria porque es más tirada a la revolución. Lenin también, él es más participativo de una socialdemocracia estatista. Y Kautsky, alemán, que es el fundador de los principios del Partido Socialdemócrata Alemán. Pasamos posteriormente a una socialdemocracia clásica, ya sería la segunda etapa o el segundo movimiento de la socialdemocracia, de 1900 a 1970, donde se busca la conservación del referente del socialismo revolucionario marxista como la preservación de la institución estatal y de los programas de beneficio social. Esto es de lo más importante de este periodo. Repito, la institución estatal y los programas de beneficio social. Abandono de ideas tales como la interpretación económica de la historia, la lucha de clases, la dictadura del proletariado y la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Esta segunda etapa va más allá de los principios marxistas que se dieron en algún momento. En esta segunda etapa se dice la forma progresista de la socialdemocracia. Progresista de pensar y actuar, que busca soluciones viables a los problemas que aquejan a los distintos grupos sociales. Ya no estamos hablando solo de proletariado y capitalistas, sino que ya encontramos una gama de grupos sociales que se ubican dentro de la socialdemocracia. Se constituye con ideas, valores, principios y compromisos cuya pluralidad de enfoques, volvemos al tema de que la socialdemocracia ve más allá de simplemente dos clases. Proclama que el beneficio de las mayorías no debe ir en detrimento de los derechos elementales y el bienestar de las minorías. La socialdemocracia se ha planteado el fortalecimiento de las estructuras democráticas. Una vez más, somos los que nos catalogamos así, socialdemócratas, frente al conservadurismo de la derecha y el autoritarismo de la ultraizquierda, así como la creación y ampliación de un Estado social extenso e incluyente. Los marxistas en algún momento piensan que el Estado debe finalizar y debe quedar una sociedad igual entre todos. Nosotros como socialdemócratas pensamos que debe existir un Estado fuerte que pueda medir y pueda controlar los distintos sistemas, ya sea políticos, económicos o sociales. Tiene un reto fundamental esta segunda etapa de la socialdemocracia, que sintetiza todas sus políticas: la lucha contra la exclusión social. Ninguna democracia es estable con altos niveles de marginación social, y lo vimos o lo conocemos de Centroamérica de la época de los 80s, de la época de los 70s, donde había una gran exclusión social y no existía un Estado fuerte debido a esta misma exclusión. También la lucha por el establecimiento de un Estado de Derecho y laico que fomente la convivencia democrática, brinde seguridad a la integridad física, patrimonial y familiar de todos los ciudadanos y respete la conservación de identidades comunitarias o étnicas. Respeta las diferencias de género, clase social, edad, origen étnico, preferencia sexual, capacidades diferentes y credo religioso. Es decir, tenemos una gama más amplia dentro de esta segunda etapa de la socialdemocracia, donde trata de respetar los derechos de todos y todas. Y lo representativo de esta segunda etapa es el estado de bienestar. El estado de bienestar es un modelo político-social que permitió a la socialdemocracia clásica expresar sus principales ideales. Y tenemos aquí una serie de caracterizaciones del estado de bienestar. Costa Rica vivió ese estado de bienestar. Brindó el Estado, bajo los gobiernos de liberación nacional, ese estado de bienestar para el beneficio de la población y la estabilidad económica de sus ciudadanos. Para el británico Rabin, en su libro clásico titulado El futuro del socialismo, escrito en 1956, los 5 elementos que componen el paradigma socialdemócrata son los siguientes. Hay un liberalismo político, la aceptación de las instituciones liberal democráticas, existe una economía mixta. A diferencia de nuestros primos, nosotros creemos en la economía mixta. Existe lo que les comentaba, el estado de bienestar. Hay una tendencia al keynesianismo, que es la ejecución de políticas económicas tendentes a lograr pleno empleo, salarios elevados, estabilidad de precios y aumento del gasto público. Y el compromiso de la igualdad social.
retomo lo que decía don Alex y la pregunta que hizo un compañero, ya se da por agotado la socialdemocracia. Ya a nosotros no nos pueden decir que la educación nos va a salvar del desempleo. Ya pasamos por ahí. Ahora, como dice don Alex, lo que hay que preguntarle a los partidos políticos es las fuentes de empleo. Y es ya evolucionado este pasaje de la socialdemocracia. Pero sin embargo, tanto la socialdemocracia clásica como la pasada de 1900 a 1970 se basa siempre en los mismos principios, principios que se ven también en la carta ideológica del Partido Liberación Nacional: igualdad, justicia social, libertad, solidaridad. ¿Y por qué digo el Partido Liberación Nacional? Porque en otros partidos no tienen carta fundamental donde se visualicen exactamente estos principios básicos. Porque tal vez ya hablar de ideologías políticas no es moderno, tal vez ya eso no interesa a la población votante, pero sin embargo, como les decía, tenemos que tener esa camiseta de una ideología para poder sacar al país adelante. Una tercera etapa, y ya es más moderna, es la famosa tercera vía, después de 1970, que nace en Inglaterra, y que va muy de la mano de la crítica del neoliberalismo. ¿Qué se da como respuesta? Bueno, al neoliberalismo, socialdemócratas de casi todo el mundo comenzaron a modificar los objetivos y características de su filosofía al fin de modernizarse y volverse atractivos para las nuevas dinámicas de globalización internacional. ¿Qué busca esta tercera vía de la socialdemocracia o tercer evento histórico? La lucha por la igualdad en libertad, sociedades más participativas, rechaza la compra o venta de votos y el ofensivo encarecimiento de las campañas políticas, y promueve un sistema de gobierno en que la ciudadanía sea capaz de exigir cuentas claras y manejos transparentes a los representantes populares. Y eso nosotros lo estamos viviendo día con día. Nosotros solicitamos transparencia en la ejecución de los recursos públicos, solicitamos transparencia a la hora de ver un gasto, tanto en una universidad como esta como en la parte pública. Esos fundamentos de esta tercera vía son los que estamos viviendo al día de hoy. Para llegar a Latinoamérica, donde se buscó una socialdemocracia más enfocado en lo social y en la economía. Países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica representan claros ejemplos de ejercicios socialdemócratas históricos en la América Latina que ya les comenté. Pero para el caso exclusivo de Costa Rica, hay una tendencia a la socialdemocracia debido a lo que les comentaba en la primera filmina, es el acceso al poder, es ganar elecciones, y se ganan elecciones para implementar las ideas ideológicas, valga la redundancia, de mi partido político. Es por eso que para el caso de Costa Rica, de las últimas 17 elecciones, 10 han sido ganadas por Liberación Nacional, incluyendo a don Pepe en la Segunda República. Y eso ha marcado la creación de las instituciones a nivel nacional. Y algunos dirían logros, yo diría que son acciones socialdemócratas tangibles, que se pueden ver, se pueden tocar, esa es la verdadera praxis política. De atrás para adelante, tal vez que ustedes recuerden más, el programa Avancemos de transferencias monetarias para estudiantes de secundaria, el Fondo Nacional de Becas, el programa Empléate, el aumento hace 2 administraciones del régimen de pensiones no contributivo y la propia creación del régimen no contributivo, la red de cuido, la propuesta Paz con la Naturaleza, el plan de paz, la doctrina de neutralidad perpetua, el voto femenino, la abolición del ejército y la creación de la Segunda República. Les cambio tal vez la forma de ver esta filmina. Pensemos qué sería Costa Rica sin esto. Y vamos de nuevo. Pensemos qué sería Costa Rica con ejército. Ustedes son más jóvenes que yo. Pero hemos vivido tanto en este tiempo de paz que no nos imaginamos qué es vivir con ejército. Qué es saber que un familiar tiene que integrarse a las Fuerzas Armadas de un país porque nosotros, gracias a Dios, no lo tenemos. Pensemos algo tan ilógico,
nosotros pensamos que eso no puede pasar, que las mujeres no puedan votar. Bueno, eso son acciones socialdemócratas por medio de un partido político llamado Liberación Nacional. El tema de la doctrina de neutralidad perpetua de Luis Alberto Monge, donde nos declaramos un país neutral y desarmado. El Plan para la Paz y el Premio Nobel que nos puso en la palestra internacional. Paz con la naturaleza, que siento que es de los más débiles de las propuestas socialdemócratas que tenemos. El tema de la red de cuidado de la administración Chinchilla, donde no sé si conocen a alguien que tiene la oportunidad de dejar a su hijo o hija en una red de cuidado y poder estudiar o trabajar. Eso es una oportunidad, es ver no solo como proletariados y capitalistas, sino que hay una mujer, jefa de hogar, que tiene que dejar a su hijo o a su hija en algún lugar para que se lo cuiden y así poder superarse. Empléate el programa de relación entre la empresa privada y el Estado para fuentes de empleo, FONABE, Fondo Nacional de Becas y Avancemos, que es ya conocido. Son acciones, son praxis políticas, son cosas que podemos ver que tendrán sus errores, sí, pero los manejan seres humanos que cometemos errores. Pero dentro de la ideología política, la socialdemocracia, aquí podemos ver plasmado el interés de igualdad, de solidaridad de la socialdemocracia. Poco para ir finalizando, en los gobiernos socialdemócratas costarricenses, y son los liberacionistas, más adelante en el tiempo veremos a ver si habrán otros partidos socialdemócratas, se crearon instituciones que buscaron la igualdad de la ciudadanía de la población. Ejemplo de esto son las universidades públicas, Universidad Nacional, UNED, Instituto Tecnológico y recientemente la UTN, Universidad Técnica Nacional. La creación del INA, donde busca capacitar a jóvenes, personas, en oficios, el Instituto Costarricense de Electricidad, los bancos estatales, DINADECO, IMAS, RECOPE, INBU, IFAM, INDER, HABDEVA, INCOP y el PIMA. Esos son ejemplos también de instituciones creadas por socialdemócratas que buscan fortalecer un Estado y que buscan la mayoría, el bienestar de la gran mayoría. Ejemplo de esto, sí, a mucho orgullo la institución en la cual trabajo, el Instituto Mixto de Ayuda Social. Hay gente que quiere reducir el Estado, hay políticos que quieren reducir el Estado. Preguntémosle si quieren reducir esto. ¿Que hay que mejorarlo? Sí. ¿Que hay que hacerlo más eficiente? Sí. Pero no podemos empezar a buscar instituciones para cerrarles por el simple hecho de disminuir la planilla estatal. Eso no es justo, porque detrás de todas esas instituciones hay familias y hay gente que están viéndose beneficiadas por estas ideas socialdemócratas. Esa es una breve reseña histórica de lo que es la socialdemocracia. Abajo de este mapa hay más teoría, hay más conocimiento, pero ya le correspondería a ustedes investigar, analizar y enamorarse, con todo respeto les digo, de esta ideología que desde mi parecer es la que más representa el ideario costarricense.